¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué gusto encontrarme con ustedes. Hola Cristian, Buenas noches. hola María, hola Florencia. ¿Cómo les va? Hola Jessica, hola Natalia, hola Claudia, hola Cecilia. A todos los que están ahí, es bueno encontrarme. Estoy contento de encontrarme con ustedes. Está bueno este Hola, buenas tiempo tardes. que compartimos juntos. Disfruto mucho, aprendo mucho. Cuéntenme cómo les fue esta semana. ¿Hicieron algo? ¿Practicaron un poquitito? Sí, yo practiqué, pero Bien. me cuesta bastante igual. Sí. Perdón, no te pude escuchar bien. Ah, que sí, practiqué, pero el trabalengua hoy me cuesta El trabalengua cuesta. bastante pronunciarlo. Bueno, Sí, sí. al final del encuentro de hoy tengo otro ejercicio para que practiquen, que es muy similar a lo que hacen los actores y los cantantes, que es una serie de secuencias de vocales la complejidad va en aumento y que está muy interesante para poder ejercitar el maxilar inferior y la lengua, la parte móvil de nuestra boca. Bueno, ¿alguien más quiere contar cómo le fue esta semana? Especialmente con las prácticas. Bueno, a ver, Natalia, practiqué pero se me traba la lengua. Y sí, está bien. Mucha práctica, más práctica entonces. Si notamos algunas dificultades con nuestra práctica, practiquemos más. De eso se trata. De eso se trata. María de los Ángeles, hola, ¿cómo te va? Así que es practicar y practicar mucho, 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 mucho. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Tuvieron alguna situación en donde se enfrentaron a no sé, alguna complejidad, tuvieron que charlar o poner en práctica muy poquito de lo que han aprendido? Quizás pudieron poner en práctica las pausas de las que hablamos en el encuentro anterior para trabajar las muletillas. ¿Les pasó? ¿Lo pensaron durante la semana? ¿Estuvieron en alguna charla, quizás los que son docentes o profesionales que conversan constantemente con otras personas, con pacientes o clientes? ¿Les pasó que que les venía a la mente el hecho de detenerse, repensar porque se acordaron de la cuestión de las pausas? Sí, yo con el tema de preguntar a los profesores, eh, eh, sí, como que trataba de hacer la pausita y continuar, pero me sale mucho sí, me falta. Falta, y sí. ¿Alguno lo pensó para trabajar alguna muletilla que tiene? ¿Lo trabajó quizás? ¿Lo puso, digamos, en práctica para trabajar cierto aspecto? Un osea, un un estiramiento de las vocales al final y decir, tomo aire y veo. Es verdad, Claudia. Me pasa mucho. Pero acá hay un dato muy interesante, muy interesante. Si logramos quitarnos las muletillas, no nos va a pasar que al hablar y no decir ninguna muletilla, la gente se va a molestar porque no decimos muletillas. Jamás en la vida me pasó, en los momentos en donde hablé sin muletillas, que me encuentro a tomar un café, un mate con alguien y me dice, ¿sabes qué, Lucas? Hace 10 minutos te estoy escuchando y no te soporto más. No te soporto más porque
No decís ninguna muletilla. No puede ser. Eso no existe. No le pasó a nadie jamás. A nadie jamás. Sin embargo, lo que acaba de escribir Claudia es algo que sí pasa. Cuando somos cada vez más conscientes de las muletillas o si hay alguien que la tiene en exceso, entonces molesta, estorba, ensucia nuestra comunicación. Así que deshagámonos de las muletillas. Saquémoslas. Saquémonos las muletillas de encima. Y yo me voy a sacar el saco para hacer un ejercicio de respiración. Bueno, voy a compartir pantalla para que vean. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, no voy a compartir pantalla. A ver, ¿quién más antepongo yo cuando hablo? Bueno, bien, muy interesante eso. Muy interesante, el yo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de respiración. ¿Me acompañan? Hay un ejercicio que me gusta mucho. No me acuerdo si lo hicimos en el encuentro anterior. Si lo hicimos, lo repetimos y listo, porque son fantásticos. Los ejercicios que mejor resultan son los ejercicios que hay que hacerlos acostados. Son los mejores. Los ejercicios donde uno está en posición acostado, junta las rodillas, exhala. Inhala, exhala. Esos son los mejores, los que más trabajan el diafragma. Pero vamos a hacer uno de pie que se asemeja bastante al ejercicio acostado. Y voy a bajar un poco para que se me vea. ¿Sí? Más la parte baja. Bueno, este ejercicio es extremadamente simple, pero puede algunas personas que, bueno, evidentemente acá no tenemos ninguna con problemas de movilidad porque me acuerdo que había hecho la consulta y nadie me escribió. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a poner de pie en el lugar donde estamos, en nuestra casa, en nuestra oficina, en el patio, en el parque, como sea. Nos vamos a poner de pie, vamos a tomarnos un poquitito de libertad para movernos y lo que vamos a hacer es inspirar. Cuando nosotros inspiramos, flexionamos levemente las rodillas, pero lo hacemos, ojo a esto, con los brazos extendidos. Ayuda a liberar esta parte, a trabajar un poquito mejor. Entonces, extendemos los brazos y ahí, al inspirar, flexionamos las rodillas. Y al soltar el aire, por la boca siempre, las elevamos. Al hacer este ejercicio, dos consideraciones. Al inspirar, nos vamos a detener, cuando flexionamos un poco las rodillas, nos vamos a detener por algunos segundos con el aire dentro. Y segundo, la más importante de todas, es la inspiración. El aire tiene que venir a la parte baja de los pulmones, es decir, tenemos que hacer una respiración costo-diafragmático abdominal. ¿Bien? Así que, vamos al ejercicio. ¿Y cómo hacemos, logramos eso? Haciendo presión debajo de las costillas. Extendemos nuestros brazos y siempre inspiramos por la nariz y soltamos por la boca. Y inspiramos y mientras entra el aire nos descendemos. Vamos a hacer 5. Va. Nos detenemos, traten de sentir la presión en la parte baja de los pulmones y soltamos. Y mientras soltamos nos elevamos. Vamos de vuelta. Y nos detenemos. Bien. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Y una última vez. Terminamos. Muy bien. Este ejercicio, la idea es que nos ayude a desarrollar el hábito de respirar utilizando el diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma es el que más nos va a ayudar a cuidar nuestras cuerdas vocales, sostener la voz
conversaciones largas o en discursos largos, especialmente aquellos que trabajan permanentemente utilizando Zooms. Docentes, psicólogos, políticos, etcétera. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Voy a compartir pantalla mientras tanto. Ok. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Sí, claro. Gracias. Gracias por el feedback. Es muy importante. Bueno, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? Hoy nos vamos a centrar en el comunicador. Ah, mira, escuchalo, chicos, escuchalo. Lo vamos a escuchar. Es divino. Ajá. Bueno, una recomendación, porque estamos escuchando Ay, sí. a María Lourdes, una recomendación es que Perdón, perdón, no perdón, hay perdón. problema, apaguen el micrófono, anúlenlo si es que están interactuando con mucha gente en su casa o en su oficina, no hay problema. No, perdón. No hay problema, puede pasar. Este es nuestro recorrido, el día en esta etapa, nuestro recorrido. La comunicación, estamos trabajando ahora en la segunda parte, en la parte naranja, en donde vimos el lenguaje paraverbal, vamos a entrar a ver el lenguaje corporal, que es fascinante, pero lo de hoy es maravilloso también y necesario. Tocaremos un par de temas un poquito delicados y porque habla mucho acerca de lo psicológico, mucho lo personal y tenemos que trabajar en nosotros y ver cómo nosotros nos ponemos en el medio de la escena. Después vamos a ver el lenguaje icónico también y por último vamos a ver eso que está en amarillo en la parte de arriba, que es el discurso escrito. Bien, vamos a hablar de el comunicador y vamos a referirnos al estilo. Em, ¿De qué hablamos cuando hablamos de estilo? Hablamos de nosotros, de lo que somos, de quiénes somos. En donde nosotros lo que tratamos de hacer es mostrar a pleno quién soy yo. Cuando hablamos del estilo estamos hablando de no abandonar nuestra personalidad, de no abandonar recursos que son muy propios y muy nuestros. Entonces, al referirnos al estilo, estamos refiriéndonos a la mejor manera de expresarnos, a de qué manera podemos ser mejor nosotros mismos ante los demás. Porque en el afán de tratar de comunicar mejor y de encontrar modelos comunicativos que son muy buenos, modelos oratorios quizás, nos puede pasar de que de pronto abandonemos mucho de lo que somos nosotros y copiemos tanto formas de ser de otras personas que termine diluyéndose nuestra personalidad en el momento oratorio y para las demás personas. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar este tema, tratemos siempre de recordar de que vamos a seguir estas sugerencias y vamos a pensar en estas recomendaciones, pero sin dejar de ser nosotros. Ahora, ser nosotros no significa conservar los defectos. Ser nosotros tampoco significa aferrarnos y no trabajar en nuestros vicios de dicción. No, ser nosotros significa explotar al máximo lo mejor de nosotros, mejorando todo lo que hay que mejorar. ¿Para qué? Para comunicarnos lo mejor posible. Pues nosotros tenemos un propósito. Nuestro propósito es conmover y persuadir a la audiencia. Esa audiencia, y vuelvo a recordar para que nosotros no pensemos en que solamente esto aplica a un Aristóteles, a un político, a un presidente, a un profesor. No, el nosotros se puede dar en cualquier tipo de circunstancia. Estas circunstancias pueden ser una charla con amigos o los constantes encuentros que tenemos con la gente. Pensemos en que la oratoria y lo que nosotros somos y lo que nosotros comunicamos sucede permanentemente en nuestra vida. Sucede en pequeños momentos de lo que nosotros somos.
Esos momentos a veces son los distintos almuerzos que tenemos con nuestra familia, nuestras cenas, nuestros encuentros de fines de semana con cierto grupo de personas, nuestros compañeros de trabajo. Y eso es todos los días. Y todos los días tenemos que ser buenos oradores. Todos los días tenemos que ser buenos comunicadores. De eso se trata. De eso se trata. Porque no vamos a estar expuestos permanentemente a discursos multitudinarios. No es que todos los que estamos acá estamos todos los días frente a 1.500, 8.600 personas dando determinados discursos. No. Esto es para la vida. Esto es para todos los momentos, esto es para charlar en la calle, para detenernos y superar ese momento en donde yo puedo darme el lujo de conocer nuevas personas y dar una buena impresión y ser alguien que le sume algo al otro. Entonces, acá en el estilo vamos a tratar de ayornarnos a ciertas características que debe poseer el estilo sin dejar de ser nosotros mismos. Al contrario, utilizar estas características que vamos a ver ahora, explotando al máximo nuestra personalidad. Bueno, ¿qué tipo de características debe poseer el estilo? Recordemos que estamos en una época en donde el discurso, la palabra hablada, tiene que ser más cálida, más directa, tiene que estar impresa de vida, tiene que ser algo muy sencillo, muy simple. No estamos en una época en donde se valoran esos mensajes o esas palabras complejas y esas volteretas para poder decir una sola cosa. Ya no, no estamos en esa época. Eso era de la época de la antigüedad. Y es más, hubo momentos en nuestra historia reciente que también se llegó a valorar en determinados momentos. Sin embargo, estamos en una época donde la simpleza es lo que reina. Entonces acá vamos a tratar de encontrarnos con un estilo de comunicación que tiene que tener vida, tiene que ser directo, tiene que ser cálido. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene que poseer el estilo? En primer lugar, el estilo tiene que poseer claridad. Buscamos en esta época, en esta etapa, ser claros. ¿Cómo logramos claridad? ¿Cómo logramos claridad? Primero, con vocalización. Fíjense que vocalizar bien hace que las personas comprendan fácilmente lo que estamos diciendo. Acá no hay ciencia, no hay misterio. Por eso trabajamos mucho la dicción en el encuentro anterior. Clave, vocalizar bien. Entonces, si nosotros evitamos, nos sacamos de encima los vicios de dicción, vamos a encontrarnos con claridad al comunicarnos, porque vocalizamos bien. Y acá les voy a dar un ejemplo. Todos somos argentinos, así que por lo menos vivimos en Argentina, por lo tanto conocemos mucho de la historia reciente de la Argentina. Una persona muy conocida de nuestro país, que fue presidente, Mauricio Macri, también fue presidente de Boca Juniors y también fue jefe de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Fue una persona con trayectoria donde siempre ha estado en el ojo público. Si ustedes se ponen a buscar videos de la década del 90 y quizás en el inicio de su mandato como jefe de la ciudad, van a encontrarse con un Mauricio Macri que al hablar apenas se le entendía lo que decía. No terminaba de abrir bien la boca, decía las palabras y las expresaba así. ¿Vieron cómo estaba hablando yo recién? De esa forma. Entonces, de esa manera se expresaba Macri. Pero si ustedes siguen en su evolución y buscan, por ejemplo, cuando empieza su mandato como presidente, van a notar que él tiene una forma de hablar extremadamente distinta. Es una persona que evolucionó en su claridad de expresión. Siempre nos ayornamos a lo técnico, más allá de cualquier tipo de opinión política sobre oposiciones, ¿sí? Vamos a lo técnico.
Fíjense cómo evolucionó en su forma de expresarse. Entonces, esa es una persona a la que nosotros podemos, por ejemplo, estudiar en su evolución, en la claridad de expresión, más allá del contenido de su mensaje. Qué importante que es desarrollar la dicción y vocalizar bien. ¿Por qué nosotros vamos a proponerle a la gente que trabaje más de la cuenta para entendernos si los que queremos que lleguen, los que queremos lograr, tenemos un objetivo de persuadir a la audiencia somos nosotros? ¿Por qué no vamos a hacer trabajar a ellos? ¿Por qué vamos a imprimirle un trabajo doble de hacer un esfuerzo sobrehumano por entendernos? Creo que esa posición tan egoísta, tan soberbia y arrogante, creo que tenemos que dejarla un poco de lado, porque ninguno de nosotros disfruta los discursos en donde el que se comunica no lo hace con claridad y en donde ni siquiera se esfuerza por hacerlo con claridad. Entonces, no podemos ser tan arrogantes de creer de que el otro se tiene que esforzar en escucharme y entenderme a mí. Yo tengo que hacer el esfuerzo por hacerme entender. El lenguaje. Cuando hablamos de un estilo claro, no solo hablamos de una forma de vocalizar, sino que también hablamos del tipo de lenguaje que utilizamos. Un lenguaje sencillo, adecuado al auditorio. Tiene que ser claro también el lenguaje en el que hablo. Por otro lado, también el estilo claro va a requerir de que nosotros hagamos transiciones potentes y coherentes. A ver, estamos hablando de un tema determinado y queremos pasar a hablar de otro tema. Yo tengo que ser claro con mi gente, la que me está escuchando, de que voy a pasar a otro tema. No puedo simplemente seguir hablando de otro tema como si nada. La transición tiene que ser clara y potente. Tiene que haber un lugar en donde diga, a partir de este momento empezó a hablar de otro tema. Y que no sea difícil de encontrar ese momento, sino que sea fácilmente como pasable, que sea un puente fácil de pasar para las personas. Algo que ayuda mucho a que nuestro estilo sea claro son las repeticiones que podamos hacer de determinados conceptos. Y en particular, cuando se trata de conceptos que nosotros queremos que la gente recuerde. Las repeticiones son súper importantes. Entonces, si tengo un pensamiento que es valioso y que quiero que quede plasmado y que la gente lo conserve, entonces lo repito con distintas palabras, tratando de parafrasear la misma idea, pero repito el pensamiento. Y por último, al estilo claro tengo que ayudarlo con apoyos. ¿Qué tipos de apoyos? Todo tipo de apoyos visuales, que puede ser, por ejemplo, una proyección de PowerPoint acá con ustedes, por ejemplo, lo que ustedes están viendo, puede ser con algún elemento que yo traiga para mostrarles, puede ser con algunas filminas, afiches, algún tipo de apoyo que me sirva para esto, o algún ejemplo actuado en el momento también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero esto también le da más claridad a mi discurso. Bueno, cuando hablamos de estilos también tenemos que darle fuerza. El estilo tiene que tener vigor. Vigor. ¿Qué es el vigor? El vigor especialmente tiene que estar presente al inicio de nuestro encuentro. Al inicio del encuentro o al inicio de los distintos temas que yo voy a ir abordando en mi discurso. Empezar con fuerza algo ayuda a captar la atención de las personas. Entonces yo tengo que captar la atención con mucha fuerza. Le tengo que poner muchas ganas, mucha onda a lo que estoy diciendo. Y para eso necesito tener energía. Tener energía y estar entusiasmado con lo que digo, con lo que hago, con lo que estoy haciendo en ese momento, con esa situación. Por ejemplo, si voy a contar un chiste en un grupo de amigos, tengo que ponerle mucha onda. A mí me pasa de que yo cuando empiezo a contar un chiste a veces me empiezo a reír antes.
Lo mismo, veo que otra gente también tiene estas características. Se empieza a reír. ¿Por qué? Porque yo ya estoy disfrutando el chiste y eso ya es contagioso. Y ahora vamos a ver lo importante que es la risa para superar determinadas circunstancias. Pero eso ya le da vigor, le da fuerza. Entonces, no solamente el vigor y la fuerza yo se la voy a transmitir con mi boca, se la voy a transmitir con mis gestos. Y lo vamos a ver el próximo viernes. El próximo viernes va a ser extraordinario. Entonces, no se puede perder. Va a haber demasiado, demasiado de lo que vamos a hablar que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la kinésica. Yo la fuerza la voy a imprimir no solo con la voz, sino también con mis ademanes, con mis movimientos, con mi expresividad. Entonces, le voy a dar vigor a lo que digo con la fuerza que yo le impongo. El estilo hoy en día tiene que ser fuerte. Yo tengo que poder captar la atención de las personas. También para captarlo, por supuesto, tengo que hacer dibujitos con las cosas que yo digo. Tengo que pintar cuadros. Tengo que pintar las ideas en la mente de la gente. ¿Para qué? Para que sea atractivo. Porque no es lo mismo ver un cuadro que está pintado con colores muertos y apagados que ver cuadros hermosos, cuadros con muchos colores. Entonces, esos son los colores que tengo que imprimir en la mente de mis oyentes. Para eso también va a ser muy interesante, muy importante decir frases que no sean demasiado largas. Utilizar muy bien los signos de puntuación. Eso le va a dar fuerza. Eso le va a dar fuerza. También va a ayudar a las transiciones para que mi estilo siga siendo claro. Pero también le da fuerza. No es lo mismo que yo diga frases muy largas. Las frases largas suelen perderse en la charla, en el discurso. En cambio, las frases cortas no se pierden tan fácilmente. Son hermosos las comas, los puntos y comas, los puntos en la forma, cuando nosotros charlamos con otros. Son hermosos los puntos suspensivos. Si ustedes acompañan una frase o un momento donde contamos una historia, un poquito de gestualidad y algunos puntos suspensivos, son maravillosas. ¿Qué tal contar una historia de amor o de un viaje con una persona, contársela a sus amigos y en algún momento de la historia decirle, y en ese momento cuando estaba con él o con ella y salimos del restaurante, yo la miré a los ojos y le tomé de la mano? Ahora, fíjense que simplemente detenerse y hacer una breve pausa y cerrar rápido la frase, pero cerrarla con otro sonido, cómo capta la emoción del momento y puedo seguir charlando. Y es hermoso estar en una charla así. Y es hermoso escuchar a una persona así. Entonces, evitemos frases muy largas. Le quita fuerza a nuestro mensaje. El estilo también tiene que ser variado. Y acá ya estoy combinando con lo que hablábamos recién del estilo fuerte, porque ya metí un par de cosas que tienen que ver mucho con el estilo variado. El estilo variado tiene que ver con la vida. ¿Por qué? Porque yo cuando empiezo con un estilo fuerte, yo capto la atención. ¿Ok? Capté la atención. Ahora, esa atención yo la tengo que entretener. Yo la tengo que cuidar. Yo la tengo que recrear. Y acá vuelvo a lo que hablábamos recién, pero voy a ampliar un poquito más. Respetemos los signos de puntuación. Respetemos los signos de entonación y seamos precisos con lo que queremos decir. Entonces, si nosotros contamos una historia o si nosotros expresamos algo y queremos hacer una pregunta, pues hagamos la pregunta, no hagamos una exclamación. Preguntémosle a la gente, ¿y cómo te sentís? O si tenemos que charlar con alguien a quien queremos mucho y estamos meta charlando y la verdad que tanto tiempo pasó que no te veía. Y siempre me pregunté, ¿cómo te sentiste después de haber renunciado a tu trabajo? Ahora, hacer un énfasis en el signo de pregunta es súper importante. Es súper importante. Cambia la monotonía de lo que estoy diciendo. Es una de las maneras de evitar la monotonía. Usar signos de exclamación, usar los signos de interrogación, invisibles, pero que yo los pueda dibujar con las palabras. O usar las comillas. O usar los paréntesis. Es decir, apurar cuando estoy diciendo algo que no es tan importante,
pero que parece necesario que lo diga. Y detenerme para enfatizar en otra cosa. Y ahí viene lo de la intensidad y la entonación. Variar la intensidad, variar la entonación. Por ejemplo, hablar pausado cuando hacemos una reflexión. O fuerte cuando tenemos que decir algo con mucha vehemencia. De pronto pisamos el acelerador. Bajamos el tono cuando queremos hablar al corazón o cuando el momento se transforma en algo emocional, sentimental. Y de pronto levantamos el ritmo para impulsar, para animar, para exhortar. Son todos recursos que debemos aplicar para que nuestro estilo sea variado. Tenemos que hablar con vida. Si nosotros no hablamos con vida, caramba, se nos pierden. Vamos a ponerle vida, acelerar un poco. Acá tiene que ver todo. Cuando hablamos del estilo variado, tenemos que pensar en la música. Pensemos en la música. Eh, Pensemos en la música que podríamos decir casi del momento de estos últimos 10 años, ¿no? Pensemos en el reggaetón y todas sus variaciones en el español. Si uno está permanentemente escuchando eso, y termina siendo monótono, aburrido, insoportable. Entonces, para que sea variado, un rato cumbia, un rato unos lentos, después le pones algo de ritmo, después le pones rock, y quién sabe, por ahí un melódico. Todo ayuda, todo ayuda a mantener onda. O las fiestas en donde solamente se escucha un tipo de música. No, no. Los lugares en donde uno más disfruta a veces los momentos y donde se mantiene como más despierto es porque hay variación. Hay distintas cosas que te llevan. Steven Spielberg, gran director, reconocido, probablemente la mayoría de ustedes han escuchado de él, de cine, que hizo las películas de Jurassic Park y ahí se hizo recontra mega archifamoso. Él, después de esas películas, porque llamó mucho la atención su estilo de dirección, ¿no? Le llegó a ganar algún premio a Steven Spielberg. Le llamó mucho la atención su estilo de dirección. ¿Por qué? Porque es un estilo de dirección que atrapa a la gente. Y él decía lo siguiente, después de estas películas, le preguntaron cómo hacía para sostener la emoción de la gente. Dice, yo cada 10 minutos pongo algo que los emocione fuerte. Los asusto, mucha acción, un chiste, algo. Pero cada 10 minutos tiene que haber algo fuerte. Los tengo que sorprender. Bueno, con la oratoria pasa lo mismo. Yo permanentemente tengo que incorporar cosas que los pueda sostener a los otros. Entonces estoy charlando y en un momento hago una reflexión y charlo de determinado tema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estoy en una cena compartiendo y estoy hablando y estoy hace una hora hablando de algo triste y serio que me pasó. Y bueno, caramba, hay que meter un chiste de vez en cuando. Mete un chiste, levanta la voz, hace un algo que movilice un poco esa reunión, porque es un bajón. Es un bajón hablar todo el tiempo con el mismo tono y de la misma cosa, permanentemente. Y bueno, contate un chiste con algo, contate una historia en donde vos seas el objeto de risa, de última, para cambiar un poco la movida. Lo mismo pasa con los momentos de charla, de oratoria. Tenemos que ponerle un poco de vivacidad a lo que decimos y para eso hay que cambiar la forma en la que decimos las cosas. Bueno, me detuve mucho acá porque es súper importante esto. Es extremadamente importante que nosotros tratemos de ir variando constantemente lo que nosotros decimos. Otra característica de la oratoria moderna y que debemos incorporarlo a nuestro estilo es adaptarnos. ¿Adaptarnos a qué? En primer lugar al auditorio. Primero al auditorio. ¿Por qué? Porque nos puede tocar de que sea una charla íntima en la que nosotros estamos, porque por supuesto, estamos charlando con un grupo de 10, 12, 15 personas en una reunión de trabajo. No me puedo parar y con cierta elocuencia decir buenas tardes, señoras y señores, es un gusto tenerlos acá y hablar y hablar y hablar y hablar durante 45 minutos. No, en una charla donde hay 5, 6, 8, 12 personas sentadas, no puedo sostener la palabra durante 45 minutos. Es una especie de charla íntima. Las reuniones de trabajo en donde
Hay, por ejemplo, personal jerárquico y demás. Son reuniones donde una persona dirige la palabra, la otra opina, la otra también, tiran cosas, escriben, charlan, opinan y se da lugar a que otras personas conversen. Entonces me tengo que adaptar a eso, a la charla íntima. Las charlas íntimas generalmente suceden entre 5, 10, 15, 20 personas. Esa cantidad de gente podemos considerar las charlas íntimas. Hasta un aula de clase es una charla íntima por lo general. Perdón, entra en el concepto de charla íntima para nuestros objetivos. ¿Sí? No quiere decir que se hablen intimidades, sino que se comparte de otra manera. Porque una charla en un aula de clase donde compartimos con aproximadamente 20 personas, 15, nosotros podemos reflexionar sobre un tema o presentar algunas, algunas placas, alguna enseñanza, algún concepto. Pero luego de 15, 20 minutos, seguramente hay gente que opina, que quiere decir algo, y quiere tomarse un tiempo para expresar una idea. Entonces ahí se transforma en una charla. Y esto sucede en el aula de clase con mucha frecuencia, constantemente. Luego eh, existe la conferencia. La conferencia podemos considerarla grupos de 30, 40, 50, hasta 200 personas. 150, dependiendo un poco cómo se dan ciertas cuestiones. Acá, no tengo que ser muy solemne, pero sí tengo que ser mucho más preciso. Mucho más preciso. Va a seguir siendo muy simple mi forma de comunicar, pero tengo que ser más riguroso. Sin embargo, en los discursos multitudinarios, y ya estábamos hablando de más de 150, 200 personas, en donde hay un grupo considerable de personas que no tiene la posibilidad de ninguna manera de interactuar, a no ser que sea una expresión masiva, sino que simplemente lo que hace es aplaudir, reírse, asentir y nada más. Entonces, en un lugar como ese, ahí sí, yo tengo que tener un estilo un poco más solemne, sin ser ampuloso, pero sí solemne y no detenerme a prestar tiempo a la interacción, porque no existe tal interacción. Mi feedback es la reacción en masa de ese grupo, nada más. No tengo otro feedback. Ahora, también, la adaptación a la circunstancia tiene que ver con la adaptación al tema, porque, lógicamente, no voy a hablar si voy a hablar de un tema que tiene que ver con la emoción, con la psicología, no me la voy a pasar contando chistes, si estamos hablando del miedo, de superar un trauma, de una muerte. Entonces no puedo meter ahí permanentemente chistes, ni carcajadas, ni gritos. Entonces también tengo que adaptarme al tema. Determinados temas van a exigir que yo tenga determinadas actitudes asociadas a lo que estoy comunicando. ¿Ya? Les recuerdo, interrúmpanme cuando quieren opinar, quieren contar una experiencia, interrúmpanme, abran su micrófono y hablen. Bueno, el estilo también, el estilo moderno de oratoria es directo. Cuando hablamos de que el estilo es directo es que es personal. ¿Cómo es esto de que es personal? ¿Por qué tenemos que hacerlo como que si hablamos de persona a persona? Y y además, aunque se trate de un público amplio, aunque se trate de mucha gente con la que estamos hablando. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo tengo que tratar de dirigirme, utilizar ciertas estrategias para conectar con el otro. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, puedo hacerlo a través de una especie de llamamiento personal, en donde lo que hacemos es contar una experiencia en común que sabemos con la que se va a identificar el otro. También puedo hacerlo con determinadas preguntas, porque puedo dirigirme al público haciendo algunas interrogaciones.
ciertas preguntas que yo hago en esa oportunidad, cuando yo sé que que el público no es que me va a contestar, porque no le estoy preguntando algo que necesariamente amerita una respuesta en ese momento, aunque puede haber un momento de mi discurso en donde sea, este es el momento de las preguntas y voy a responder, una especie de coloquio, ¿no? En esta oportunidad, donde estamos hablando del estilo directo y que tiene que ser personal, y hablamos de las preguntas, de las interrogaciones, es más que nada una estrategia que podemos aplicar nosotros, en donde nosotros hacemos algunas preguntas que sabemos o que presumimos cuáles van a ser las respuestas de nuestro público. Preguntas como, ¿o acaso a ustedes les gusta, o mejor, a ver cómo lo elaboro, ¿a quién no le gusta vivir bien? ¿Les gustaría ganar mucho dinero? La mayoría va a estar de acuerdo con eso. La mayoría va a estar de acuerdo con que ¿a quién le gustaría pasar por una situación donde te despidan del trabajo? La respuesta a esa pregunta es, a mí no. Las guerras son realmente horrendas, ¿no les parece? Obviamente que la respuesta es sí para la mayoría. Entonces nosotros presumimos cuál es la respuesta, entonces hacemos esa interrogación. ¿Qué hacemos ahí? Nos conectamos con las personas, nos acercamos a ellas y hacemos que todo sea más personal, porque compartimos una emoción, compartimos un punto de vista, compartimos una posición sobre algo. Otra forma, en donde también vienen con las interrogaciones, es prever las objeciones que puede tener el público. Puedo estar hablando de un tema delicado, no sé, se me ocurre. Puedo estar hablando de un tema vinculado a la situación económica. Y entonces, nosotros podemos estar estableciendo cierta posición al respecto y puede haber personas que estén o que se opongan a lo que yo voy a mencionar. Entonces yo puedo prever esas objeciones. Ustedes dirán que cuando se trata del problema económico, de que nosotros hemos actuado con corrupción en el país, y sí, es cierto, Argentina tuvo estos momentos o tuvo esta situación o es corrupta, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos metemos en un tema delicado, podemos prever algunas objeciones y responderlas para, eh, por supuesto, esto es anticipación, es buena preparación, pero ¿para qué? Para evitar que exista en la mente de las personas cierta disonancia con lo que están escuchando, porque las disonancias no favorecen a la aceptación de nuestro discurso. Y si no aceptan lo que nosotros decimos, o si hay determinadas barreras, va a costar que nosotros persuadamos a nuestro público. Por otro lado, tratar de apelar, por ejemplo, a los buenos sentimientos, a la generosidad, a la solidaridad, es decir, destacar emociones buenas que tienen los seres humanos en general. Y finalmente también puede ser conversar un poco con el público. Conversar en un sentido de que hacer una reflexión en donde los incluyamos. Estas reflexiones generalmente están como, eh, están asociadas a la palabra nosotros más que ustedes. Nosotros nos incluimos. Cuando nos incluimos, en lo que estamos diciendo, formamos parte de lo mismo. Y si somos parte de lo mismo, entonces el otro ya no se siente lejos, se siente cerca. Y podemos charlar, conversar, reflexionar juntos sobre algo. Bien, preguntas hasta acá. Opiniones. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les parece que está bien? ¿Les gusta este tipo de sugerencias acerca de la oratoria moderna? ¿La prefieren más a la oratoria anterior? ¿Quizás otros estilos? ¿Creen que esto es así? ¿Se identifican con estas expresiones? ¿Han tenido alguna vez alguna experiencia negativa o positiva con interacciones como estas, en donde han sentido de que al no ayornarse un poco al estilo directo,
al estilo personal, al estilo claro, no pudieron, digamos, disfrutar o les pareció chocante o les pareció que estaba lejos el orador. Bueno, cualquier cosa también pueden escribir sus opiniones. Vamos a hablar, vamos a hacer una breve referencia a algunos obstáculos psicológicos. ¿Qué hay con los obstáculos psicológicos? Hoy nos vamos a meter en esto, porque estamos hablando del orador, estamos hablando del comunicador, estamos hablando de ciertos recursos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para ponernos en una posición, en un lugar y poder expresar, sacar lo mejor de nosotros y poder llegar al público. Expresar, ser lo más elocuentes posible para poder conmover y persuadir. Pero nos podemos enfrentar a ciertos obstáculos. Sí. Podemos chocarnos contra una barrera que tenemos nosotros, porque somos humanos y crecimos con ciertas limitaciones. Sí. Cuando hablamos de obstáculos psicológicos podemos mencionar varias cosas. Vamos a empezar mencionando las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? O buenos y malos softwares, como hablan algunos. Las creencias limitantes son determinadas creencias, pero determinados principios arraigados en nuestra vida, modos de ser y de actuar, que son prácticamente una especie de dogma que ordenan nuestro actuar, están en nuestra mente, conforman un pensamiento que hacen que demos por cierto determinadas cosas y reducen nuestra capacidad de acción. Estas creencias limitantes hacen que nosotros demos por aseguradas determinadas cuestiones y entonces nos limitan. Nos limitan. Por ejemplo, expresiones como no sé, o yo no sirvo para esto, o no, yo esto no lo puedo hacer de ninguna manera. Y viene ¿por qué? ¿Por qué? Por la siguiente. Una vez hablé en público y no sabes, me trabé todo. ¿Pasé una vergüenza? No, nunca más. Yo no puedo. No, porque no es lo mío, no es lo mío. No es lo mío porque lo quise intentar. En la escuela me pasó una o dos veces que mis exámenes orales. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos una, dos, tres experiencias y de esa experiencia hicimos una creencia, un principio de vida para nosotros, ¿no? O, por ejemplo, hemos tenido varios intentos, pero nunca hicimos intentos en donde habíamos trabajado en diversas técnicas y entonces a partir de ahí ya para nosotros era una ley, era un dogma. Listo, yo para esto no sirvo. Yo soy malo para hablar en público. Ahora, ahora viene esto, porque dicen, podemos decir yo no sirvo, yo no puedo. Sin embargo, ¿existe realmente esto? Si nosotros no nos damos la posibilidad de elaborar con una técnica, de trabajarlo y de hacer determinada cantidad de intentos con trabajo de por medio, ¿acaso no es posible? Entonces, si nosotros damos por cierto determinadas cosas con un solo intento, estamos, por supuesto, siguiendo esta gran costumbre de generalizar que tenemos los seres humanos, hacemos una ley de una experiencia y claro, así va a ser difícil que nosotros superemos cualquier tipo de barrera. No solamente la barrera de hablar en público. Algunas de las frases más comunes que escuchamos y que están relacionadas con las creencias limitantes que surgen de las creencias limitantes y que hacen que nos sintamos inseguros. Por ejemplo, cosas que decimos, ojalá no se aburran con lo que les voy a comentar. Interesante esto. Ojalá no se aburran con lo que les voy a comentar. Bueno, el tema es tedioso, muy teórico, así que vamos a ver cómo la llevamos.
Ya arrancar así, claro, yo no quiero escuchar esta charla, yo ya sé que va a ser un bodrio. Voy a tratar de alargar lo importante porque esto es realmente heavy y es largo. Claro, si yo la anticipo de esta manera, ¿quién va a tener ganas de disfrutar esta charla? ¿Quién va a querer quedarse acá? Nos vamos a querer ir. Ya desde el principio, entonces ya estamos mal predispuestos desde el inicio de la charla. No solamente nosotros que vamos a dar la charla, sino nuestra audiencia. Ahora, si pensamos en este tipo de expresiones, ¿existe realmente algún tema que no merezca un poquito de interés? ¿Existe algo que sea absolutamente aburrido para todo el mundo y que a nadie quisiera escuchar? No. Cada tema tiene su público. Y si a mí me interesa este tema, seguramente hay muchas más personas a las que les interese. Y si de pronto yo puedo darle una forma distinta a este tema, una manera distinta de abordarlo, aplicando técnicas de trabajo al respecto, entonces, por supuesto, mal no me va a ir. Mucho mejor que si no lo trabajo, me va a ir. Ahora, ponemos un punto en esto, porque ya hablamos de las creencias limitantes, que están asociadas a esto, lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de el miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos estas creencias que tenemos desde siempre con el miedo también. Sí, el miedo está en eso, definitivamente. No solo que está en eso, sino que el miedo es una reacción física y psicológica totalmente natural y necesaria. Ahora, esta reacción se denomina miedo oratorio. El miedo es necesario para sobrevivir. Es necesario para sobrevivir. Como está escrito en esta placa, es la relación de fuerza entre la percepción de amenazas y los recursos que uno tiene para superar. Pensemos en lo siguiente. Camino por la sabana africana, cual turista, ¿sí? Voy lo más bien, solito con una mochilita con el mate. Voy a ir por la sabana africana sacando fotitos, qué lindo el arbolito, qué linda la jirafa, ¿sí? Qué lindo el pajarito. Y de pronto, qué lindo el león. Me enfrento con un león. Así, ¿quién soy yo? Un león allá, 200, 300 metros. ¡Apa! ¿Qué hago ahí? Si yo no tengo miedo, si yo no tengo miedo, es decir, si yo no reacciono ante la presencia de un león, entonces seguramente no me va a quedar mucho tiempo de vida en esta tierra, porque el miedo es el elemento necesario para sobrevivir. En ese momento yo voy a tener miedo y naturalmente, y aleluya que tenga miedo, porque lo que va a hacer mi cuerpo me va a decir, estos son los recursos que vos tenés. Y esta es la amenaza. Recursos, amenaza. Es decir, tus recursos para defenderte frente al león no te alcanzan para superar esta amenaza. Y eso es bueno, ¿saben por qué? Porque tengo tiempo de correr, de huir, de treparme a un árbol, de subirme al transporte, de lo que sea. ¿Para qué? Para evitar morir, para evitar ser el brunch de ese león. Entonces, huir en ese momento, tener miedo, es lo que necesito. Porque necesito algo, una alarma interna que me ayude a reaccionar. Entonces, el miedo es un aliado, sí, es un aliado. Es un aliado que me ayuda a darme cuenta qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo para poder abordarlo. Ahora, cuando hablamos del miedo, breve referencia a lo que viene, a ver, sí, la timidez. ¿Sí? Breve referencia a la timidez. ¿Por qué? A veces asociamos la timidez con el miedo oratorio. Pensemos rápidamente de qué se trata la timidez. La timidez es un rasgo de la personalidad que es presumiblemente heredado.
pero que básicamente tiene que ver con una conducta aprendida en los primeros años de vida. Esta conducta que se aprende en los primeros años de vida, como es una conducta aprendida que está relacionado con rasgos heredados. Sí, no lo vamos a quitar. Como es una conducta aprendida, entonces quiere decir que con determinadas prácticas, con el determinado aprendizaje de ciertas técnicas, podemos atenuar los efectos de la timidez. Podemos reducir determinadas reacciones ante el público, ante los demás, que desatan miedo y que desatan ciertas reacciones asociadas al miedo, que vamos a ver ahora, el nerviosismo, la ansiedad. Las podemos atenuar, las podemos trabajar. Sí, en muchos de los casos, de nuestros casos, podemos superarla casi completamente. Es decir, podemos superar la timidez de manera muy completa. Sin embargo, hay otros casos en donde está asociado a otras cuestiones. Probablemente algunas experiencias traumáticas que necesiten otro tipo de trabajo. Y no solamente la aplicación de determinadas técnicas que me ayudan a ir teniendo un poco más de soltura o manejando mejor esa situación. Entonces, en este caso, en donde está muy arraigado a otro tipo de traumas, quizás, es muy probable, entonces es necesario que trabajen otros profesionales para abordarlo. Acá no vamos a creer de que aplicar determinadas técnicas me ayuda a superar todo. No. A veces el abordaje tiene que ser con otra disciplina. Entonces ahí sí nos vamos quizás a una consulta psicológica, a un coach personal que lo trabaje de otra manera, con otra profundidad. Sí. Pero en la mayoría de los casos, y esto es así, la aplicación de determinadas técnicas me va a ayudar a desarrollar determinados hábitos, determinadas habilidades. Y esas habilidades me van a ir aumentando la confianza y voy a poder sentirme cada vez con mayor soltura y enfocarme en otros aspectos y no estar tanto tiempo pendiente en el miedo, no gastar tantas energías en eso. Entonces, la timidez se puede ir superando de a poco, sí, 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 sí. Ahora, eh, respecto específicamente al miedo de hablar en público, nosotros podemos asociar este miedo a determinadas actividades. Por ejemplo, perdón, a determinados pensamientos o a determinadas ideas que surgen en nuestra mente al momento de abordar una situación. Primero, lo que nos puede suceder, estos pensamientos que se pueden generar en nosotros, estas imágenes, pueden ser las siguientes. El primero, anticipamos conductas desfavorables. Por ejemplo, van a pensar que digo tonterías. Típica, muy común, muy común. Quizás haya acá en el grupo algunos que se identifican con esta expresión. Otra, evaluación negativa de la situación. Es decir, yo ya le pongo un juicio de que hablar en público es horrible. Entonces, claro, si hablar en público es horrible, yo ya estoy haciendo evaluación negativa de la situación. Entonces, ahí ya tengo que empezar a cambiar ese pensamiento. Otra cosa que puede estar, que se puede que puede aparecer en mi mente como algo fuerte, es una evaluación negativa, pero de mí mismo. Nunca voy a ser capaz de conseguirlo. Entonces ahí ya la evaluación negativa es sobre mi habilidad, sobre yo, lo que soy y lo que puedo. Y finalmente, sobre mi actuación. Lo hice mal o lo estoy haciendo mal. Y eso definitivamente va a generar en nosotros un problema. Acá lo que tengo que tratar de hacer es desmistificar estos pensamientos. ¿Qué tengo que hacer? Un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué evidencia hay a favor y qué evidencia hay en contra de esto, lo que estoy pensando en este momento? Entonces, ¿qué hacemos acá? Exponemos esta idea, la analizamos, la evaluamos, enfriamos un poco esta situación con esta reflexión, con este pensamiento, esta idea.
Segundo, ¿qué podemos hacer? Segundo, esto que estoy pensando o esto que tengo ahora en mi mente, ¿me ayuda en mi objetivo? Le estoy poniendo un poco de racionalidad a las cosas. ¿Sí? ¿Pueden darse cuenta de esto? Le ponemos un poco de racionalidad a esto que es irracional. Y por último, si fuera cierto todo esto, si la gente piensa que hago tonterías, si hablar en público es horrible, etcétera, si fuera cierto, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor? Entonces, haciendo un par de preguntas, racionalizando la situación, podemos salir un poco del barro, de ese pensamiento que nos atrapa y que es tan fuerte en ese momento, y podemos ayudarle a que pierda un poco de poder. Cambiamos ese pensamiento negativo, reflexionamos un poco sobre esto, racionalizamos la situación, porque casi siempre esos pensamientos son irracionales, son cosas que no están sucediendo necesariamente y yo no lo estoy percibiendo. O quizás hay un hecho en la situación en la que yo estoy con la oratoria que me está haciendo evaluar de manera generalizada esta situación y hace que yo rápidamente haga un juicio al respecto. Y yo soy juez, jurado, acusado y abogado de la situación. Y ya me condené. Entonces, acá podemos hacernos estas preguntas racionalizando. Y podemos también pasar a la acción. ¿Sí? Algunas sugerencias para poder solucionar esa situación de miedo en donde de pronto el miedo me bloquea. Porque el miedo, cuando me bloquea, se transforma en miedo patológico. Y acá ya es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque el miedo es bueno cuando me ayuda a anticipar una situación y me ayuda a reaccionar rápidamente. Pero no es bueno cuando me bloquea. El objetivo del miedo es hacer un análisis de fuerzas, de amenazas y los recursos. Ese es el objetivo del miedo. Y de que yo pueda seguir sobreviviendo. Pero si me bloquea, entonces no puedo actuar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Algunos ejercicios, algunas acciones que puedo tomar rápidamente, aparte de la racionalización de estas situaciones que pueden venir como pensamientos que nos bloquean, algunas formas de actuar al respecto. Primero, ejercicios de relajación. Eh, ¿Cómo cuáles? Ejercicios respiratorios. Los respiratorios son buenísimos que nos pueden ayudar a relajar. Y si no, no solo respiratorios, también ejercicios de estiramientos. ¿Qué tipos de ejercicios de estiramientos existen? Por ejemplo, esos que uno ampliando un poco los pies, quizás alguno va a un gimnasio, va a yoga, va a pilates, y muchos de estos ya lo tiene claro. Bueno, utilicen los mismos ejercicios de relajación. Estiren, vayan hasta abajo, toquen con la mano el piso, flexionando las rodillas, levántense lentamente. Al respirar, extiendan los brazos, hagan círculos, hagan inspiraciones profundas, sostengan el aire por algunos segundos, suelten el aire. Uno de los ejercicios descontracturantes y también relajantes que yo practico muchísimo es hacer el abecedario con las manos, con los brazos, en donde esto ayuda a descontracturar y relajar todo el torso, especialmente la espalda. Extiende la mano con mucha fuerza, bien recta y con mucha fuerza, y con mucha fuerza dibuja el abecedario. ¿Sí? La A. Y después lo hace con la izquierda. La A. Pero lo hacen con mucha fuerza, no el brazo así. Extiendan la mano y usted tiene que sentir que están haciendo toda la fuerza para que esté extendida. Y hay que mantenerla extendida. Y al mantenerla extendida, hacemos con nuestra muñeca como que si estuviéramos pintando, como si fuera un pincel. Tiene que haber mucha tensión en esta parte. ¿Sí?
Esto ayuda muchísimo a relajar y esto puede tomar, el abecedario puede tomar entre 3 y 5 minutos. Yo lo hago con el abecedario, ustedes hagan lo que se les cante. Y después pueden buscar en YouTube muchos ejercicios de relajación. Los hay a miles. A miles, mover el cuello en círculos, estirarse con las manos en la cintura, hacer círculos también con el torso. Uf, salgan a caminar, den un par de vueltas en su casa, vayan hasta la esquina, muevan los brazos, los hombros. Es increíble. Bueno, primero. Si están en un lugar en donde necesitan relajarse porque están ahí en el auditorio, estos ejercicios cortitos, respiratorios o de movimientos en el lugar, ayudan muchísimo. Segundo, ¿qué otra cosa me va a ayudar a mí a no bloquearme y a combatir el miedo? El conocimiento profundo del tema. Cuando yo necesito atar todos los cabos posibles, yo no tengo que dejar cabos sueltos. Tener un conocimiento profundo y experto del tema me va a ayudar a mí a no dejar ese cabo suelto. Porque saber muy bien de qué estoy hablando, cómo lo tengo que decir, ya me va a aportar mayor confianza. Va a ser un lugar en donde yo me puedo apuntalar, porque yo sé de qué estoy hablando. Yo tengo claridad con esto y esto es bueno. Necesitamos elementos que nos den seguridad. Y en esto, por ejemplo, si no saben muy bien del tema que van a hablar, entonces ¿saben qué? Enhorabuena que tengan miedo. Porque cuando nos vamos a parar a decir algo, tenemos que estar seguros de lo que decimos. Tenemos que estar seguros. Este elemento de confianza no lo debemos ignorar. Preparémonos lo mejor posible. Lo mejor posible. Eh, Otra cosa que aunque la gente opina lo contrario, muchos opinan lo contrario, yo creo que esto tiene que ser así. Mirar a la gente. Miremos a las personas. Sí. Y usted dice, sí, pero no sabe la vergüenza que me da mirarle a los ojos a todos los que tengo que hablarle. Yo ya tengo miedo. Ya tengo miedo. ¿Le tengo que mirar? Sí, le tengo que mirar. Para mí es un recurso necesario el mirar. Conectarme con el otro. En el próximo encuentro vamos a ver el poder de la mirada. Vamos a enfatizar unos minutos en eso. Pero es muy importante conectar con el público. Si yo conecto con el otro, empiezo a perder el miedo. También lo veo como un ser humano, como una persona. Necesito verle, necesito mirarle. Otra cosa también es que nos puede ayudar muchísimo, es preparar con mucha precisión las primeras frases de mi exposición. Esto no solo nos va a servir en un examen oral o en un discurso, sino que nos va a servir también en una charla de amigos. Si yo practico, si soy una persona tímida, ¿no? Soy una persona tímida. Me considero alguien tímido. Bueno, me cuesta conocer gente. Mi objetivo es conocer gente. Tengo cosas lindas para contar de mi vida, tengo lindas historias y tengo un par de chistes guardados. Bien, mi desafío es ir a esta fiesta que me invitaron y quiero conocer gente. Bueno, planificar las frases. Planificar 2 o 3 frases con las que saludes siempre a las personas. Y listo. ¿Hay algo malo en estar preparado en lo que le quiero decir? No. Planifica una frase con la que te sientas identificado para saludar. Por ejemplo, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas, un gusto conocerte. ¿De dónde sos? Ah, listo. Eso es planificar el inicio de una charla. Y si tengo que yo contar algo o voy a intervenir en alguna conversación contando una historia, pensar en cómo voy a contar esa historia o cómo voy a contar ese chiste. ¿Y en qué momento lo voy a introducir? Planificar un par de frases iniciales. Si tengo que dar una charla, por ejemplo, en la escuela, soy muy tímido y soy profe. Y sí, puede pasar. ¿Cómo no? Soy muy tímido. Entonces, planifico el saludo a mis estudiantes y planifico el inicio de mi clase. Entonces, planifico el saludo. Sí, practíquenlo delante del espejo. Practiquen este saludo. Practiquen el saludo de buenos días, chicos. Y si saben que no quieren decir chicos, porque algunos se pueden ofender, chicos y chicas, ¿no? Buenos días, chicos y chicas. ¿Cómo Lucas, están?
Podemos planificar, decir una frase acerca del día, de la temperatura, del clima. Podemos planificar, hacer una pregunta sobre algo que pasó en estos días. Por ejemplo, hubo un partido importante o ganó Argentina o etcétera. ¿Bien? Me aparece que Lucas, mi conexión es inestable. Sí, Cristian. sí, sí, una te iba a decir eso, que se te corta a cada rato, que no sé si es mi internet o el A tuyo. ver, Y la voy a otra es ver. que en YouTube también, un poco esto que vos decís, hay muchos videos para preparar y organizar la presentación en un trabajo nuevo, por ejemplo, en una entrevista laboral. Hay muchos Mira, videos para preparar bien, sí. la Sí, sí, charla sí. de la entrevista. Es verdad, es verdad. Yo me encuentro con muchas de esas cosas porque, claro, el algoritmo me tira todas esas cuestiones vinculadas a lo que a mí me gusta o a lo que suelo buscar. Y, y sí, existe muchos de esos recursos. Voy a tratar de conectarme a otra red. Aguárdenme un segundito. Para mí que igual está mal el internet, porque yo en mi casa ya desde temprano tenía así medio intercortado, porque estuve en clase y me pasó exactamente lo mismo, estoy acá en Ushuaia. Bueno, yo voy a agarrar y voy a poner, a ver, esta red que tengo acá en mi teléfono. A ver si salta. Ahí está. Me parece que está bien. A ver si me deja. Bueno, bien. Vuelvo a compartir. A ver, déjeme compartir, señor Zoom. Acá, compartir. ¿Me escuchan y me ven? Sí. Sí, pero Sí, sí, Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Habíamos hablado de la planificación, que es muy útil planificar muy bien el inicio de lo que nosotros vamos a decir. Pensemos en las primeras frases con las que nos vamos a presentar, en cómo vamos a saludar, para tener seguridad en el saludo. Es muy común ver personas que ya dudan cuando van a darle la mano a alguien o van a darle un beso, o van a presentarse ante las personas. Y ya, hola, yo saludemos con seguridad, que sea de memoria ese saludo, no importa, pero que ya esté planificada esa primera frase y ese saludo. Practíquenlo delante del espejo. Todo hay que practicarlo, todo hay que practicarlo. Nosotros a veces minimizamos el poder que tiene la práctica, eh, la repetición, y es poderosísima. Es el primer elemento que utilizamos para la enseñanza, la repetición. Entonces, hagamos eso, practiquemos la forma en la que nos vamos a expresar. ¿Cuántas veces han pensado cuando querían seducir o querían expresar sus sentimientos a una persona? Las primeras frases que le iban a decir, o no han mirado acaso videos, o no han copiado alguna película. Pues hagamos lo mismo con esto, con los saludos a las personas, con cómo me voy a presentar en este cumpleaños, o cómo me voy a presentar en esta nueva aula de clase, porque acaba de empezar un año y tengo un nuevo aula de clase, con nuevos estudiantes. La primera impresión es extremadamente importante, sí. La primera impresión es maravillosamente importante. Si damos una gran primera impresión, qué fácil que es el resto. Es maravilloso. Y finalmente, exponer el miedo. ¿Cómo exponemos el miedo? Quitando la atención y la atención de nosotros mismos.
A ver, ¿y cómo hacemos esto? Cuando estemos expresando una idea, por ejemplo, delante de un grupo de personas y estamos muertos de miedo, podemos decir lo siguiente. Podemos decir buenas noches o buenas tardes o buenos días, saludamos. Como ustedes saben, es una situación estar delante de las personas y a uno le puede poner nervioso, que es mi caso, y, pero voy a intentar hacer lo mejor posible y vamos a disfrutar este momento. Ahora, fíjense que con qué casi profesionalismo, naturalidad, yo expresé que me podía sentir nervioso y además abrí el juego sabiendo de que la mayoría de las personas le pasa lo mismo. Y la mayoría de las personas siente lo mismo, pero lo hice con respeto y lo expuse. Entonces el miedo está expuesto y el miedo pierde poder. Entonces el nerviosismo ya no va a actuar de la misma manera. Porque eso es lo que vamos a ver ahora, el nerviosismo. Exponer el miedo hace que pierda poder. Y naturalizamos la cuestión, humanizamos el momento, sin perder ningún poco de respeto ni profesionalismo. Para nada. Pequeñas estrategias que les pueden servir para enfrentar estos momentos. Ahora sí, acá hablamos un poquitito de el miedo irracional, el nerviosismo. El nerviosismo es un estado pasajero de excitación nerviosa, inquietud o falta de tranquilidad. Es eso lo que sentimos. Es la manifestación física del miedo. ¿Está relacionada a la ansiedad? Sí. Sí, sí, sí. Ahora, sentirse nervioso, esta sensación de intranquilidad, sentirse nervioso es natural. Claro, porque es la manifestación fisiológica. Se manifiesta de alguna manera. ¿Y qué pasa? El nerviosismo lo que hace, ¿qué pasa? El torrente sanguíneo empieza a circular tan rápido que en realidad es el efecto de la adrenalina. Entonces nosotros nos sentimos como que estamos como salir, vamos a salir volando por los aires, pues estamos tan nerviosos o nos movilizamos de tal manera que perdemos el control de nosotros mismos. Eh, Acá se manifiesta el miedo de manera física en nosotros. Es lógico. A veces es incontrolable. Esta sensación de ansiedad, por supuesto que nos puede bloquear. No solo que nos puede bloquear, sino que puede generar en nosotros eh, movimientos físicos, manifestaciones físicas que pueden ser claramente visibles para las personas. Por ejemplo, en mi caso, a mí me tiemblan mucho las manos, cuando no puedo controlar mi ansiedad, cuando estoy excesivamente nervioso. ¿Sí? Me tiemblan mucho las manos. Y es muy normal. Y después eso se traduce, y me parece que la mayoría de ustedes le puede pasar lo mismo, se traduce en que me tiembla la voz. Claro, al no poder controlar la respiración, yo no puedo mandar aire con naturalidad, con fuerza, para decir las palabras. Y si no puedo mandar el aire, porque no puedo controlar la respiración, mis palabras no salen bien. Porque las cuerdas vocales, para que salgan nítidas y claras, necesitan aire, flujo de aire y aire controlado. Pero lo que hace el nerviosismo es justamente llevarme a perder el control de mí mismo. Entonces, esto no se puede reprimir, no se puede reprimir. Pero sí, como es una manifestación, la manifestación del miedo, que ya vimos cómo trabajarlo, trabajar esta irracionalidad del miedo, yo también puedo tomar algunas medidas prácticas que me pueden ayudar a reducir la ansiedad y controlar el nerviosismo, recuperar el poder de mi cuerpo. ¿Sí? Esto pasa por el cuerpo, es fisiológico. Algunos consejos prácticos para controlar el nerviosismo. Quizás acá también ya vimos el tema del miedo irracional. Podemos irnos un poco a... Lo tengo acá, no. Podemos irnos un poco a
hacer las preguntas, a qué le tenemos miedo, qué nos pone tan nerviosos. Ahí podemos combatir un poco la irracionalidad, pero esto tiene que ver con lo que vimos antes, prepararnos bien, también, no olvidemos esto. Pero acá, algo muy, muy importante es los ejercicios de respiración. Acá la respiración es fundamental. ¿Por qué? Nosotros, con la respiración y con los ejercicios de relajación, lo que vamos a hacer es básicamente proveerle a nuestras neuronas y proveerle a nuestro corazón, a nuestra excitación nerviosa que tenemos en ese momento, un poco de calma. Primero, ejercicios de respiración en que nos ayuden a incorporar mucho oxígeno, sostener el oxígeno y que pueda ser usado ese oxígeno por nuestro cerebro. Fíjense que nuestras neuronas son muy sensibles a la falta de oxígeno. Es decir, cuando no nos llega mucho aire, nuestras neuronas sufren mucho. Si la neurona está sufriendo, si la neurona no está óptima, entonces, lógicamente, no podemos pensar bien. Entonces, la neurona, al ser tan sensible a la falta de oxígeno, necesita que nosotros le proveamos un poco de oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Con respiración. Lo mejor que pueden hacer, a pesar de buscar distintos ejercicios, distintas formas de respirar, es inspirar en profundidad con la nariz, sostener el aire por unos 5 segundos por lo menos. ¿Para qué? Para que ese oxígeno permanezca en el cuerpo. Y luego, con naturalidad, que salga ese aire. Hagamos muchas veces este ejercicio cuando estamos muy nerviosos. Van a ver que lentamente empiezan a recuperar un poco de claridad mental. ¿Por qué? Porque a las neuronas le estaba faltando aire. Por la ansiedad y el nerviosismo no entra aire. Fíjense que los primeros, si pueden prestar atención a algún video, alguna película o a lo que sea, en donde puedan ver algún tipo de ejemplo de cómo actúan los médicos cuando hay ataques de ansiedad, siempre tiene que ver con la respiración. Lo primero que hacen. ¿Por qué? Porque les lleva oxígeno a la célula del cerebro. Y además, en segundo lugar, ¿qué es lo que hace la respiración? La respiración ayuda a reducir el ritmo cardíaco. Importantísimo, el ejercicio de relajación con la respiración, sosteniendo el aire y dejando que salga con naturalidad después de unos cuantos segundos, ayuda a que el ritmo cardíaco baje. Esto es fundamental, fundamental. Y entonces ahí volvemos a recuperar un poco de control. Y el siguiente consejo que les voy a dar es fantástico. Este es el mejor. Es el mejor. Es cierto, los ejercicios de respiración son maravillosos, por lo que acabo de contarles, pero este es un bombazo. Ríanse. Hay que reír. Sí, una sonrisa que dure unos cuantos segundos ya ayuda, exactamente. Pero si pueden soltar un par de carcajadas, mejor. Busquen un motivo. Busquen un motivo para reírse. Busquen un motivo para sonreír. ¿No lo tienen? Ríanse igual. Ríanse igual. Mire, la cosa es así. Esto es así. Vuelvo de nuevo y lo voy a volver a mencionar el viernes. Nuestras neuronas reciben un impulso. ¿Sí? La orden que le damos a las neuronas son un impulso. Ese impulso es eléctrico. ¿Ok? Cuando va la orden va un impulso, es eléctrico. Es decir, surge de algo mecánico. Surge de algo provocado por nuestra voluntad. Entonces, viene la información y viene el impulso eléctrico. ¿Qué hace la neurona? Tienen sus contactos, se relacionan entre sí y generan algo. ¿Qué generan las neuronas?
El producto del impulso eléctrico, de nuestra orden, de nuestra actitud, de nuestra acción, ¿cuál es? El producto de la neurona. Es un químico. El efecto que produce la neurona es químico. Es más, por ejemplo, el flujo de información es flujo químico entre las neuronas. Los pensamientos, las palabras, son flujos químicos. ¿Y qué son químicos también? Las serotoninas, las endorfinas, las hormonas que segregan, son químicos. Entonces, si yo hago carcajadas provocadas, son impulsos eléctricos en mis neuronas que van a hacer que se produzcan determinados químicos hacia mi cuerpo. Eso es lo maravilloso de las células cerebrales. Es extraordinario nuestro cuerpo y lo que nosotros podemos hacer. Simplemente tomando determinadas acciones con nuestra voluntad. Es extraordinario. Ríanse. Encuentren una razón para sonreír. Ahí en el momento están muy nerviosos, suelten una carcajada. Ríanse. Ahora, ríanse, provoquen una risa. Hay algo que me gusta muchísimo. Soy un asiduo lector de la Biblia y hay uno de los salmos en donde escribe el rey David, súper mega archi conocido, rey David, ¿no? Rey de Israel, que él dice lo siguiente. Él dice, alaba, alma mía, a Jehová. Es decir, él le estaba dando una orden, aunque no tenía ganas, o no podía, o estaba como sin mucha voluntad, pero le estaba dando una orden a su propia alma, como lo concibe él, ¿no? Que le alabe a su Dios. Es decir, no tengo ganas, pero igual le alabo. Es decir, yo me tengo que predisponer, lo mismo es con la risa. Me tengo que predisponer a una situación ¿para qué? Para que mi mente segregue un químico que me haga bien. Necesito endorfinas y serotoninas. ¿Por qué? Porque es lo bueno de la risa. La risa moviliza casi 400 músculos en mi cuerpo. Es maravilloso lo que hace. Y a través de todo eso se segregan las endorfinas y la serotonina. Entonces, yo aprovecho esto ¿para qué? Para bajar el nerviosismo. Entonces me río. Y tiro un par de carcajadas. Son mecánicas, pero carcajeo. Puede ser temerario, tenebroso, puede causarle miedo a otro. Bueno, no me importa, yo necesito reírme. Me Sería río. engañar al cerebro, engañar a la mente sería. Exactamente. Que en realidad no es un engaño tampoco, ¿no? Lo decimos así para entenderlo y me parece correcto. Pero ni siquiera es un engaño. Yo soy dueño de mi voluntad. O sea, yo ejerzo la voluntad sobre mi cuerpo. ¿O acaso mi cuerpo es de otro? Mi cuerpo es de la audiencia, que la audiencia me provoca. No, yo soy el dueño de mi cuerpo. Si me quiero reír, me río. Y provoco lo que tengo que provocar. Entonces, les aliento, hagan esto, ríanse, sonrían ahora, ríanse. Ríanse, eleven la sonrisa, acuérdense de alguna tontería, vean alguno de los que están ahí con la cámara prendida y sáquenle el cuero, ríanse a lo mejor de lo que hay en el fondo, en el cuadro, en eso que está colgado, o de Claudia que metió la pata y se puso a hacer unos comentarios, ¿no? Saludos, Claudia, está todo bien. Eso, ríanse de algo, de alguien, y van a ver cómo recuperan el control de su propio cuerpo. Van a ver eso. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Hasta acá llegamos hoy. Eh, Espero que se lleven cosas lindas, valiosas, que tienen que ver más que nada con la emoción que nosotros tenemos y provocamos, con el nerviosismo, el miedo, que tiene que ver un poco con nuestra actitud ante ese momento en donde vamos a expresarnos y vamos a decir lo que pensamos. La actitud clave, fundamental, porque lo que nosotros buscamos como personas que en ese momento dirigen la charla, hablan, manejan la situación, ¿qué es? ¿Persuadir o conmover? Quiero ser el alma de la fiesta, quiero ser una persona que conoce a otros, quiero generar contactos, quiero compartir un buen mensaje, quiero que mi curso, mi aula de clase, mis estudiantes puedan comprender y disfrutar el tema que doy. Quiero compartir esta charla de trabajo, persuadir a mis compañeros de trabajo que nos unamos a la huelga o que no hagamos la huelga. Quiero convencer a mi jefe de que me aumente el sueldo. Quiero
poder expresar bien con claridad mi idea, porque tengo que compartir los proyectos que estuve desarrollando en mi trabajo. Quiero hablar muy bien con mi hijo, con mis hijos y organizar mi familia y que cada vez que tenga un problema con él, con ellos, con mi esposo, con mi vecino, yo pueda ser persuasivo en lo que expreso y perderle el miedo a esa situación. Bueno, entonces acá hay muchos consejos que puedo seguir y muchas acciones prácticas en donde yo puedo dar determinados pasos ensayados, sí, ensayados, y no porque sean ensayados quiere decir que sean falsos, que no sean ciertos, no, para nada. Lo que significa es que me importa, me importa. Entonces hago esto, tomo estas acciones, genero esta práctica para adquirir estas técnicas y cambiar mi forma de comunicarme perdón, de comunicarme con las personas. Sí, acá hay mucho que nosotros podemos tomar. Entonces, les invito a que a través de estas cosas que hemos charlado hoy, que empecemos a elaborar ideas propias acerca de cómo enfrentarnos a ciertas situaciones. Llevemos a la práctica esto. Mañana, pasado, el lunes, el martes, el miércoles, llevémoslo a la práctica. En una salida, en una cena, en un momento difícil. Observemos a nuestra familia ahora cuando vayamos a cenar a nuestra pareja, a nuestros hijos. Digámosle palabras asertivas. Tratemos de elaborar lo que vayamos a decirle. Pensemos lo que decimos, utilicemos las pausas. Detengámonos, hagamos silencios ante determinadas frases. Estudiemos a ver qué tipos de efectos podemos lograr. Seamos, eh, seamos personas que usan muy bien lo que aprendimos hoy o lo que nos haya quedado de este encuentro para poder llevarlo a la práctica, porque de esa manera se empieza a incorporar. Tenemos que verlo por nosotros mismos esos resultados. Les deseo de todo corazón que tengan una muy buena semana, en donde practiquen de esto y donde desarrollen un poco más algunas habilidades. Sé que no todo nos queda, no todo podemos tenerlo presente todo el tiempo, pero enganchemos un par, dos o tres, para que nos quede. En esta placa que les voy a subir ahora para que les quede, va a estar esto. Un ejercicio, está bastante bien explicado. No quiero usar más tiempo para explicarle el ejercicio porque hemos repasado hoy. Y les pido disculpas a aquellos que se tenían que ir temprano. Pero acá está bastante bien explicado este ejercicio, está lindo, muy lindo el ejercicio. En la placa tienen toda la descripción completita, como para que lo hagan, después si lo practiquen cuando están en soledad, quizás mañana o pasado especialmente, y tienen una tarea, una tarea. Esta tarea es opcional, totalmente opcional. ¿Para qué es? Para que me manden un video, pueden hacerlo por WhatsApp, me lo hacen a privado, eh, pueden buscar mi número ahí, lo van a encontrar fácilmente en el grupo. Me mandan el video y yo les voy a proveer un feedback. Esto es opcional. Es opcional. La única tarea obligatoria es la última, la que van a tener dentro de 2 encuentros, que se las voy a dar ahí. Esta es opcional. ¿Sí? Me mandan un video en donde yo voy a evaluar esto, los modos y los tipos respiratorios, la claridad, el volumen, la velocidad, el ritmo y las pausas, y les voy a tirar un par de tips. ¿Bien? Nada más. Esto es ¿A opcional. dónde mandamos esto? ¿Al grupo de WhatsApp? Por O... WhatsApp, pero me lo mandan a mí en privado. Si quieren Ah, mandarlo al bien. grupo, mándenlo al grupo, no hay problema. Pero quizás otros compañeros no, quizás no quieran verlo, pero me lo mandan al privado, busquen mi número y me lo mandan. Ahí en el grupo, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. Ahora sí. Buen fin de semana. Buen viernes, buen sábado. Adiós. Yo todavía me quedo un minutito, pero los saludo. Ah, pusieron el presente, nombre y apellido completo en el chat, así les queda el presente y lo descargo en la planilla, porfa, antes de irse. Sí, Bueno, sí. Buen fin Chao, gracias. de chau, Muy chau. buena Chao, clase. buen fin de... chao. Igualmente, buen fin para todos. Chau, Chao, Martín, Lucas. gracias. Florencia, chau, Nos vemos. Cristian, Jessica, Natalia.
Chau María, chau Cecilia, María de Los Ángeles, Chau, adiós. chau. Chao, nos vemos. Lucas, Acá estoy. ¿sabes que me perdí los primeros 20-25 minutos de la clase? Que justo vi porque se me conectó la computadora y se me apagó, tuve un corte de luz. Uh, Y volví 25 a la clase. Me perdí la respiración. ah, La- sí, sí, el tema es fue que yo largo. estoy viendo Igual, que estuvo grabando la clase. No sé si la va sí, a subir. sí, sí, la O, grabé y la voy a subir. La voy a subir, sí, sí, sí. Así que tranqui, bueno, tranqui, tranqui. así es, puedo poder ver los primeros minutos que me perdí. Dale, 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 dale. No creo que la Bueno, suba hoy. No creo que la suba hoy. La voy a subir está bien, con suerte mañana a la tarde. ¿Bien? ningún problema. Para no perderme esa primera parte. No, sí, Maxi, dale. Muy buena la clase. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Gracias por participar, por comentar. Nos vemos. Hasta el Muy buena. viernes. Hasta el Gracias. viernes. Hasta el viernes. Dale, chau, chau.